buenos días. Sean todos bienvenidos en esta mañana de domingo 14 de noviembre del año 2021. Le damos primero que nada gracias a Dios que nos da esta vida, que nos da la oportunidad de reunirnos una vez más de manera virtual. Y también quiero agradecerles a todos ustedes, hermanos, que miran estos videos y que también los comparten y los hacen llegar a otras personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Los invitamos a que por favor no dejen de hacerlo, que continúen compartiendo con otros y continúen mirando estas predicaciones. Ahora bien, en esta mañana vamos a continuar, o vamos a comenzar más bien a hablar con un nuevo tema, una nueva serie de mensajes. Y vamos a estar comenzando a hablar en esta mañana acerca de un tema nuevo. Y hace un par de semanas, más específicamente, el 31 de octubre, se conmemoró, como cada año, el aniversario del inicio de la Reforma Protestante. En el mes de noviembre se le conoce como el mes de la Reforma regularmente en el mundo evangélico, y el 31 se celebra, como ya les mencionaba, la conmemoración del inicio de la Reforma. En otras ocasiones, ya desde aquí en la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim, ya hemos hablado, ya sea en la escuela dominical o incluso en las predicaciones, precisamente acerca de todo este asunto de la Reforma. Hemos hablado de sus inicios, hemos hablado del que podríamos considerar uno de sus mayores exponentes, o el más conocido por lo menos, que es Martín Lutero. Y hemos hablado y mencionado también algunos episodios representativos de este movimiento. Y por lo tanto, ya que lo hemos mencionado en otras ocasiones, en esta mañana no vamos a profundizar de nuevo en todos estos asuntos con la finalidad de no repetirnos ni de hacer más largo el mensaje de manera innecesaria. Así que no los vamos a tocar de lleno en esta mañana. Luego entonces, como ya les decía, debido a que ya conocemos el hecho de cómo inició, de cuáles fueron las causas, también ya sabemos acerca del desarrollo de este movimiento, al menos lo que nos cuenta la historia ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Vamos a iniciar en esta mañana en un punto distinto de la historia. Vamos a iniciar más que nada respondiendo a una cuestión, respondiendo a una pregunta, y esa pregunta inicial sería: ¿por qué en la Iglesia hubo la necesidad de una reforma? ¿Por qué sucedió la Reforma Protestante? Bueno, nosotros hemos seguramente leído la Biblia y seguramente hemos leído el Nuevo Testamento, y de manera más concreta nosotros hemos leído el libro de los Hechos, se llama de hecho el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si ya hemos leído este libro en otras ocasiones, sabremos también que este relato de los Hechos termina, por decirlo de alguna manera, de una forma más bien abrupta. Y es que en ese relato realmente no existe un cierre a la historia que Lucas nos está ahí contando. No hay una conclusión definitiva, por llamarlo de algún modo. Simplemente el libro termina y ya, y de hecho donde termina, nosotros estamos apenas adentrándonos en la historia, y en la parte en que termina, lo que conocemos es que el Evangelio se continuaba expandiendo en el mundo conocido. También cuando termina el libro de los Hechos, nosotros entendemos que la Iglesia estaba ya enfrentando una fuerte oposición. También se nos dice, o por lo menos entendemos al leer el libro y en el final del mismo, que ya en el horizonte se cernía sobre la Iglesia de Cristo una sombra de peligros internos y también externos. ¿Y por qué digo internos y externos? Bueno, en cuanto a los peligros internos dentro de la Iglesia, estaba ya dándose cada vez más la aparición de falsos maestros, y en cuanto a los peligros externos, también existía la inminente llegada de una persecución para los cristianos, para la Iglesia, por parte del gobierno del Imperio Romano. Así es, hermanos, como en resumidas cuentas termina el libro de los Hechos, pero como les decía, realmente no tenemos un final, no sabemos qué ocurre después, no hay
un final concreto en el libro de los Hechos. Algunos han apuntado a esto, diciendo que realmente el libro de los Hechos no termina, porque los hechos de los seguidores de Cristo no terminan. Hasta el día de hoy nosotros continuamos con los hechos de la iglesia del Señor, y esto es una realidad. Como la iglesia de Cristo, nosotros continuamos con los hechos que el Señor nos permite hacer en su voluntad. Eso es una realidad. Sin embargo, no quiero hablar en esta mañana de este punto, sino que quiero hablar de lo que sucedió después, de lo que, por decirlo de algún modo, no nos cuenta el libro de los Hechos. En este punto, ya que hemos cerrado el capítulo bíblico, tenemos que echar entonces mano de lo que se conoce como los relatos históricos. También tenemos que utilizar los llamados escritos de los padres de la iglesia, y también, en una menor medida y con mucha cautela, hermanos, también un poco acerca de lo que se conoce como las tradiciones de la iglesia, lo que ocurrió, lo que se ha contado de generación en generación, que sucedió con los apóstoles, lo que sucedió con la iglesia del Señor. Ahora bien, en las fuentes que ya hemos mencionado, o debido a estas fuentes, nosotros ya a la distancia en la historia sabemos que en los años posteriores al final, al último capítulo del libro de los Hechos, el cristianismo y las iglesias del Señor continuaron creciendo con la bendición de Dios y, por supuesto, de mano de los apóstoles y de los primeros creyentes. Ellos fueron a quienes el Señor les encomendó la tarea de ir y predicar el evangelio en todo el mundo, en toda región, y ellos, aunque tardaron quizá un poco, cumplieron con su misión y llevaron el evangelio a todo el mundo conocido. Dicho sea de paso, hermanos, con la ayuda de Dios, en las siguientes semanas vamos a estar teniendo una serie de mensajes dedicados precisamente a estos primeros apóstoles, a los apóstoles y discípulos que antes fueron los discípulos del Señor Jesucristo, y cómo es que Él los transformó, cómo es que Él los educó. Vamos a estar hablando de algunas características de estos hombres, así que los invitamos a no perderse esta serie de mensajes en las semanas siguientes, que, como les decía, con ayuda de Dios vamos a estar predicando de este tema. Ahora sí, regresando a la predicación de esta mañana. El evangelio que nosotros conocemos continuó creciendo y expandiéndose a lo largo del Imperio Romano. Y siempre había existido un poco de resistencia desde el comienzo, desde las primeras predicaciones. Siempre hubo algo de resistencia, algunas personas que se oponían, alguna ligera, por decirlo de algún modo, persecución, pero en algún punto, después de que termina el libro de los Hechos, al menos para nosotros, comenzaron las persecuciones con mayor ímpetu. Comenzaron también el asesinato de miles y miles de creyentes y, como podemos nosotros imaginar, los primeros en caer, los primeros en ser perseguidos, los primeros en ser martirizados fueron precisamente los apóstoles del Señor. Todos ellos, incluyendo también a los dirigentes que eran conocidos en aquella época, fueron perseguidos y fueron martirizados, fueron asesinados. Sin embargo, ante toda esta persecución y todos estos actos de crueldad, la iglesia, en lugar de disminuir en número, la historia nos dice que comenzó a crecer y a fortalecerse. Y las personas crecían en fe y crecían, como les decía, en número. Y esto no hacía más que enojar más y más a los gobernantes, que comenzaron a endurecer también las persecuciones. Pero estas acciones, una vez más, lo único que lograban eran hacer que la iglesia creciera. Así que de esta manera, con todas estas persecuciones, la iglesia finalmente lo único que tuvo, lo único que ocurrió en ella fue que comenzó a crecer en número de cristianos, en número de seguidores del Señor. Ahora bien, vamos a adelantarnos unos cuantos años en el futuro, luego de todo esto que estaba aconteciendo. Y finalmente llegó el punto en donde fue por demás evidente en todo el Imperio Romano que el cristianismo simplemente era imposible de eliminar, no lo podían borrar del imperio, e incluso entre las filas de los creyentes había gente importante, había gente reconocida, las filas, como les decía, habían crecido y ya de hecho llegaron a representar un porcentaje importante dentro de la población del Imperio Romano. Ahora, ante todas estas circunstancias, se nos dice en la historia que cerca del año 300 llegó al poder
un hombre llamado Constantino, el emperador de Roma. Y este hombre no solamente terminó con la persecución y con los abusos que se daban en contra de los cristianos, sino que también por un mandato imperial, él convirtió o legalizó la religión cristiana, la hizo la religión oficial del imperio, y desde ese momento las cosas comenzaron a cambiar. Ahora, al respecto de la llegada de Constantino, de su conversión y de que él instituyó la religión cristiana como la religión oficial, tal como ya les mencionaba, existen dos posturas. Y es que por un lado hay quienes dicen que todas estas acciones que llevó a cabo el emperador solamente obedecieron a una agenda política, a un juego de poder, por llamarlo de algún modo, porque Constantino se percató de que el número de cristianos era cada vez mayor, cada vez crecían más y más, y entonces los llegó a ver a los cristianos como peligro potencial en el imperio, y si estos cristianos llegaran de alguna manera a cobrar conciencia de su número, de la cantidad que ellos eran dentro del imperio, entonces eso iba a ser algo realmente peligroso. Por lo tanto, y antes de que eso ocurriera, él se declara como cristiano, y de esta manera él se asegura el favor de un número considerable de ciudadanos en su imperio, y también a la vez conserva el poder y gana influencia. Así que todo, dicen algunos, fue una jugada política de parte de este hombre. Sin embargo, por otro lado, existe una postura en donde se considera que Constantino realmente sí tuvo una fe sincera, una fe honesta, una fe real. De hecho, algunas de sus acciones y de los cambios que él tuvo en su vida lo dejarían demostrado que él realmente tuvo un encuentro con Dios, que realmente fue un cristiano honesto. Y nosotros realmente, hermanos, no podemos juzgar lo que había en el corazón de este hombre. Simplemente podemos presentar las dos posturas. Ahora, cualquiera haya sido la verdad, la postura 1 o la postura 2, hermanos, lo verdaderamente destacable en este punto, en esta situación de la historia, es que el cristianismo de ahí en adelante comenzó a gozar prácticamente de la noche a la mañana de una aceptación y también de una popularidad que no había tenido en toda su historia hasta ese momento. El cristianismo comenzó, como les decía, a ser la religión oficial del imperio. Y es que entonces ocurrió algo más. Cuando Constantino declara al cristianismo como algo legal, y no solamente como algo legal, sino que la pone como la religión del imperio, entonces siguió una serie de sesiones de lugares de adoración. Los templos paganos se los entregaron a los creyentes. También comenzó a haber una serie de privilegios para los pastores, para los ministros, para los obispos, y de esta manera comenzó a haber una acumulación de riquezas dentro del liderazgo de la iglesia. Y esto ocasionó obviamente que muchas personas, sacerdotes y sacerdotisas de los templos paganos, comenzaran pues a acercarse por interés, obviamente, a esta religión de los cristianos. Comenzaron a acercarse, comenzaron a convertirse, obviamente, entre comillas, y esto lo hacían obviamente más por conveniencia que por convicción. Y de esta manera las filas de la iglesia sí comenzaron a engrosarse, comenzaron a haber más número de creyentes o de nuevos creyentes, sí, pero debemos decir y debemos ser honestos, hermanos, eran falsos creyentes, eran personas que simplemente buscaban los beneficios que ahora daba el ser cristiano. Ante tal situación, el viejo adagio es por demás cierto, el que reza de la siguiente manera: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y pocos años después, luego de que se oficializara el cristianismo en Roma, la iglesia comenzó precisamente a corromperse. Esto fue debido en gran medida a que comenzaron a levantarse obispos deshonestos, líderes que solamente estaban en búsqueda de riquezas y creyentes que realmente no habían abrazado el Evangelio de Cristo, sino que simplemente se habían vuelto cristianos porque ahora era lo que estaba de moda, porque era lo que se requería por los beneficios que obtenían.
La decadencia del cristianismo en este tiempo estaba comenzando. Ahora, a la par de que todo esto estaba ocurriendo dentro del Imperio Romano, la historia nos cuenta que fuera de él, en sus límites, el imperio comenzó a debilitarse debido a que sus enemigos que se estaban colocando en las fronteras cada vez crecían más, cada vez atacaban más, cada vez dominaban más. Habían adquirido ya tecnología de la época, obviamente, para poder contrarrestar al Imperio Romano. Y entonces, con una corrupción tan grande dentro del Imperio Romano, entonces este imperio comenzó a desquebrajarse y finalmente colapsó cerca del año 500 de nuestra era. Y finalmente el Imperio Romano, como les comentaba, cayó, cedió. Se desmoronó por completo desde adentro y desde afuera. Ahora bien, seguido a este hecho, hermanos, el caos y el descontrol, llegaron a todas las regiones en donde otrora existía lo que se llamaba la Pax Romana o el gobierno romano. Todas estas regiones, ciudades, capitales, todas estas zonas geográficas con el imperio derrumbado entraron en un caos, en un descontrol total. Sin embargo, dentro de toda esta situación hubo una institución que logró conservarse a causa de su riqueza, lo que poseían, y también a causa de su sed de poder. Y estoy hablando precisamente de lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia perseveró, esta iglesia se mantuvo a pesar del caos y del descontrol que llegó luego de la caída del imperio. Entonces, después de que el polvo se asentara, luego de la caída de Roma, hermanos, una institución se levantó con el poder entre todas las personas, entre todos los reinos nuevos, los pequeños reinos que habían surgido. Y como les decía, esta institución se llamó a sí misma la Iglesia Católica Romana. Después de esto, la institución ya mencionada hizo todo lo posible para mantenerse en el poder, para mantenerse relevante. Incluso sirvió a intereses corruptos, apoyó a gobernantes, a reyes malvados, e incluso apadrinó causas que eran completamente antibíblicas, pero las apoyó. ¿Por qué? Por conservar el poder en la mayor cantidad de tiempo que fuera posible. En conclusión, esta iglesia se alejó por completo de la senda que el Señor Jesucristo había enseñado. Se alejaron de Dios, comenzaron a enseñar cosas contrarias a la Biblia. Ahora bien, una cosa más que caracterizó a la iglesia de esta época fue precisamente la sistemática persecución y asesinato de todas aquellas personas que se atrevían a denunciar o a hablar en contra de las malas prácticas que esta iglesia tenía. Bajo la premisa de que aquellos que se levantaban en contra de la Santa Iglesia eran herejes, estos gobernantes de la iglesia de aquel entonces comenzaron a asesinar a miles y a miles de personas a lo largo de los años. Por lo tanto, llegó un punto en donde nadie se atrevía a hablar en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque sabían que si lo hacían, entonces podrían morir, podrían ser quemados en la hoguera, podrían ser ahorcados, podrían ser desterrados. El peor de los destinos le aguardaba a aquellos que se oponían a todo este sistema religioso corrupto. Por lo tanto, la gente decidió mejor quedarse callada. Y esto continuó por muchísimos años. Y hoy en día, efectivamente, cuando nosotros miramos atrás y miramos este periodo de la historia tan oscuro, hermanos, en donde la iglesia dominaba con terror y con miedo, no podemos más que sorprendernos de qué tanto se alejó la iglesia del camino que el Señor había enseñado. E incluso al pasar de los años, hermanos, la Biblia, que es la fuente, nuestra fuente de verdad, nuestra fuente de luz, la Biblia que es nuestro libro de fe y conducta, la Biblia que es lo más importante para nosotros los creyentes porque es la palabra de Dios. La Biblia fue prácticamente relegada a bibliotecas escondidas, bibliotecas oscuras, fue prácticamente confinada, fue
puesta en idiomas que ya habían quedado en desuso. La Biblia fue prácticamente apresada, por decirlo de alguna manera. Y todo esto sucedió no en unos pocos años. No estoy hablando aquí de que todo este terror se prolongó por unos 10 o 20 o 50 o 100 años, hermanos. Estamos aquí hablando de más de 1000 años de abusos y de malas enseñanzas de parte de esta iglesia. Luego el Señor, en su divina providencia, Él llamó a un pequeño hombre, a un monje por ahí casi desconocido llamado Martín Lutero, para que generara precisamente una revolución en el corazón de las personas, para que este hombre, con la ayuda del Señor, avivara el fuego del Evangelio en el mundo de aquel entonces, y para que los pueblos regresaran a las sendas antiguas y de esta manera se pudiera desenmascarar la falsedad de la iglesia que dominaba en aquel entonces. Esto es como se dio precisamente este movimiento de la Reforma Protestante. Ahora bien, como ya les mencionaba, las cuestiones generales de qué fue lo que llevó a Lutero a cuestionar las prácticas de la iglesia romana de aquel entonces y posteriormente lo condujeron a la conclusión de que se necesitaba una reforma en el corazón de la iglesia. Todo esto ya lo hemos hablado, lo hemos mencionado en otras ocasiones, por lo tanto en esta mañana no nos vamos a detener en estos asuntos. Simplemente mencionaremos que la lucha de la reforma fue una lucha llena de aciertos, pero también de errores, hermanos, porque estos hombres y mujeres no eran perfectos. Eran siervos de Dios, sí, el Señor los bendecía, los prosperó, sí, pero no eran perfectos. Durante la lucha de la reforma hubo muchos aciertos, es verdad, pero también hubo errores. En esta lucha que fue librada por hombres y por mujeres que amaron al Señor más que a sus propias vidas, esta lucha se dio por medio de personas que se comprometieron no con una iglesia, ni con una idea, ni con su propia nación, no, sino que se comprometieron con la verdad del Evangelio de Cristo. En esta lucha que se dio, hermanos, continúa hasta el día de hoy, y de esta lucha nosotros podemos hoy en día todavía aprender, extraer lecciones que no debemos olvidar, por supuesto. ¿Por qué? Porque como les comento, hermanos, esta lucha hasta el día de hoy la pelea todo verdadero creyente en Cristo. Esta lucha es una lucha a la que hemos sido llamados, la lucha por defender el verdadero evangelio de Cristo. Por lo tanto, y después de todo este recuento de cómo nos fuimos conduciendo lamentablemente como iglesia por tiempos oscuros, después de lo que pasó, después de los primeros apóstoles, después de hacer todo este recuento, hermanos, y de tener una idea más general de por qué hubo la necesidad de tener una reforma dentro de la iglesia de Dios, y frente a todo lo que sabemos de este movimiento, de lo que hemos leído, escuchado y mencionado en las predicaciones, a causa de todos los registros históricos que tenemos, podemos nosotros hacernos una pregunta más en esta mañana. Y esa pregunta sería, ¿cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender hoy en día de la Reforma? ¿Cuáles son estas lecciones? Y en esta mañana, en esta segunda parte del mensaje, vamos a hablar precisamente de algunas de estas lecciones que la Reforma nos ha dejado, que nos ha legado a nosotros como creyentes. Sin embargo, quiero aquí aclarar un punto, hermano. Estas lecciones o estos puntos que nosotros vamos a estar viendo no son ni por asomo, lo único que nosotros podemos aprender de todo este movimiento de la Reforma. Seguramente hay muchos hombres que pudieran dar más lecciones, que pudieran rescatar más cosas, más conocedores de todo este tema. Así que realmente lo único que vamos a ver nosotros son puntos sencillos, lecciones claras que nosotros podemos desprender de todo este movimiento de la Reforma que se vivió hace más de 500 años, pero que continúa existiendo hasta nuestros días. Luego entonces, sin mayor dilación, vamos a pasar en esta mañana a la segunda parte de nuestra predicación y vamos a hablar de la primera lección
que podemos aprender nosotros de la Reforma. Y la primera de estas lecciones, hermanos, es que lo primero que nosotros aprendemos cuando estudiamos todo este asunto de la Reforma es que han existido, existen y existirán siempre los falsos maestros. Han existido, existen y existirán siempre los falsos maestros. Y es que ya desde la época de los primeros apóstoles, hermanos, a ellos se les advertía, y también a los líderes de la iglesia y a los miembros en general, que tenían que cuidarse y estar alerta de la aparición de los falsos maestros o de los lobos rapaces. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, del versículo 29 al 31, Hechos del 20, 29 al 31, nosotros leemos lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estas palabras son del apóstol Pablo. Poco antes de que él fuera apresado, él mandó llamar a los líderes de la iglesia y les dijo estas palabras: que tuvieran cuidado de los falsos maestros, de los lobos rapaces. Sin embargo, a lo largo del tiempo yo he escuchado y también incluso conozco a algunos creyentes que piensan que el hecho de estar alertas ante los falsos maestros y de advertir de sus malas prácticas es una tarea un tanto infructuosa y que solamente conduce a los pleitos y a la división en la iglesia. Es más, es algo que tal vez no deberíamos de hacer, mencionan algunos. Deberíamos predicar acerca del amor de Dios, dicen. Deberíamos predicar acerca del Señor, del verdadero evangelio. Deberíamos predicar, pero no perder el tiempo, dicen ellos, en señalar o en hablar en contra de estos falsos maestros. Ahora bien, yo no sé ustedes, pero yo no conozco a ningún padre o a ninguna madre que sea de alguna manera acusado de advertir demasiadas veces a sus hijos pequeños que tengan más bien precaución en contra de los extraños. ¿Cuál es el consejo de los padres y de las madres en este sentido? No hables con desconocidos, le dicen ellos a sus niños pequeños. No recibas cosas de extraños. No confíes en gente que no conoces. ¿Y esto cuántas veces se lo dicen los padres a los niños cuando son pequeños? Vez tras vez tras vez. Estas advertencias son por demás importantes para niños pequeños, niños inocentes, y son repetidas, como les decía, por los padres hasta el cansancio. Y lo mismo debiera suceder, hermanos, en nuestro caso, cuando hablamos en contra de los falsos maestros. Hermanos, yo prefiero ante ustedes que se piense de mí como una persona pesada, por decirlo de algún modo, por estar advirtiendo vez tras vez tras vez en contra de los falsos maestros. Prefiero que usted piense así de mí, que en algunos años encontrarme a alguno de ustedes y verlo perdido en las falsas enseñanzas de algún falso maestro, de algún robo rapaz. Yo prefiero, hermanos, que piense que soy un pesado, reitero, a no cumplir con el advertirles en contra de estas personas. Ahora, en el caso que revisamos en esta mañana, cuando hablamos e hicimos todo este recuento, no es difícil pensar, hermanos, que algunos creyentes en la antigüedad, en esta época donde el cristianismo se oficializó, donde comenzó a haber más personas en las filas de los creyentes, es fácil pensar que cuando el cristianismo llegó a este punto, hubo algunos entre los creyentes que comenzaron precisamente a advertir en contra de estos nuevos maestros que comenzaron a aparecer. Hubo por ahí algunos creyentes que dijeron: tengan cuidado, no aceptemos todo, no abracemos toda idea, no abracemos toda enseñanza, debemos tener cuidado, debemos escuchar con atención. Seguramente hubo cristianos que dijeron esto. Sin embargo, de la misma manera que ocurre hoy en día, seguramente también entre esos grupos de creyentes hubo una gran mayoría que comenzaron a abrazar todas estas
nuevas revelaciones, entre comillas, todas estas nuevas enseñanzas, que comenzaron a escuchar a todos estos nuevos maestros que aparecieron. Y seguramente decían cosas como: no debemos andar juzgando, hermano, no ande diciendo que el falso maestro, no ande diciendo que esto, no debemos juzgar. Lo mejor sería que hablemos del amor de Dios, del amor de Cristo, del Evangelio, de la salvación. Porque hablar de todo esto lo único que ocasiona es que nos dividamos. Hablar de todo esto lo único que hace es que nos separemos como iglesia. No caigamos en esas discusiones. Seguramente muchos o la gran mayoría llegó a decir esta clase de cosas. No obstante, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó cuando la iglesia faltó a este llamado de examinarlo todo? ¿Qué pasó cuando la iglesia dejó de señalar a aquellos que eran falsos maestros, pensando que el amor y la tolerancia era lo más importante? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ya lo mencionábamos en esta mañana. Lo que pasó es que la iglesia comenzó a corromperse poco a poco. Después llegó a las posiciones de liderazgo personas deshonestas, gente que no era verdaderamente creyentes. Luego los creyentes comenzaron a desviarse de la senda del verdadero evangelio. Después se suprimió, se escondió lo que es la palabra de Dios. Y finalmente, no solo la iglesia, sino que el mundo en general fue sumido en una oscuridad de más de 1000 años, hermanos. Por lo tanto, y concluyendo en este punto, hermanos, la próxima vez que alguien le diga a usted, o que incluso usted mismo piense que nosotros no debemos juzgar o que no debemos señalar a los falsos maestros, porque eso no ayuda en nada a la iglesia o no trae ningún beneficio. La próxima vez que escuche o que piense esto, recuerde, hermanos, lo que sucedió en la iglesia y en el mundo la última vez que nosotros como creyentes y como iglesia dejamos de cumplir con este llamado que el Señor nos hace a señalar a aquellos que son falsos maestros. Recuerde lo que pasó. Ahora, el segundo punto, la segunda lección que nosotros podemos extraer de toda esta situación de la reforma es que para nosotros los creyentes la Biblia debe ser nuestro libro de fe y conducta. La Biblia debe ser lo más importante para nosotros. Y es que una de las principales razones, por no decir que fue la principal, por la que la iglesia romana conservó el poder por tanto tiempo, es que ellos supieron precisamente controlar el acceso que se tenía a la palabra de Dios. Ellos separaron a la gente del pueblo de la Biblia, ellos ocultaron lo mejor que pudieron la palabra del Señor, y fue precisamente de esta manera que mantuvieron al pueblo en la oscuridad en lo que se refiere al conocimiento del Señor. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de sí misma? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Salmo 119, en el versículo 105, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermanos, para nosotros los creyentes es una luz que nos conduce a la verdad, y como también nosotros leemos en las páginas de la Biblia, la verdad nos hará libres. Luego entonces, con esta lección que nos deja la reforma, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la Biblia sea siempre accesible para todas las personas de todas las maneras posibles. De manera escrita, de manera virtual, de manera audible, de manera visible. Tenemos que hacer llegar el conocimiento de la palabra de Dios a todas las personas que podamos. Y nosotros mismos, como creyentes, si somos creyentes verdaderos, debemos empaparnos de la luz del Evangelio. Debemos conocerla de tapa a tapa, todo. Debemos realmente ser expertos en la palabra de Dios. Y es que si no, ya hemos visto lo que ocurre en el mundo cuando esta lámpara se esconde debajo de un cajón, como también dicen los evangelios. El mundo ya ha experimentado las tinieblas que se generan cuando la Biblia tiene ausencia en él. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar como creyentes que la Biblia brille, que su luz brille. ¿Y cómo es que logramos esto? Bueno, compartiendo el mensaje, haciéndolo llegar a otros. Y al mismo tiempo, hermanos, como iglesia y como creyentes, nosotros tenemos que valorar, tenemos que apreciar y atesorar aquello por lo que los cristianos de antaño
pelearon y dieron su vida por tener una Biblia. Hay una historia que nos habla precisamente acerca de esto. Es una historia de una niña, una jovencita que se llamaba Mary Jones, ese era su nombre. Y la historia dice que esta niña que creció en un pueblo de Gales amaba ir a la iglesia y amaba poder escuchar cuando en su iglesia el pastor leía la Biblia. Sin embargo, ella pertenecía a una familia muy pobre y no se podían dar el lujo de tener una Biblia. Pero el deseo de esta niña era precisamente este. Ella quería tener una Biblia y por lo tanto ella se dedicó a trabajar desde muy pequeña, ayudando a otros, sirviendo en diferentes lugares, y lo hizo durante 6 años, para poder comprar una Biblia. Y después de todo este tiempo, cuando finalmente ella pudo tener y juntar el dinero para comprar una Biblia, se dio cuenta que en el pueblo en donde ella vivía simplemente no las vendían. No había un lugar en donde ella pudiera conseguir una Biblia, así que hizo una investigación y le dijeron que en cierto lugar en un pueblo a 40 kilómetros de ahí, ella podía conseguir una Biblia. Entonces ella hizo todos los preparativos, pidió permiso y se encaminó hacia allá, pero había un problema. Ella también solamente tenía un par de zapatos y el camino de ida y el camino de vuelta era bastante largo. Así que decidió, para no gastar esos zapatos únicos que tenía, ir y hacerlo, pero descalza. Emprendió el camino y llegó al lugar donde finalmente le habían dicho que ella podía comprar una Biblia. Y cuando llegó el pastor de aquel lugar, llamado Charles, le tuvo que informar tristemente que las Biblias se habían acabado, que no había más Biblias para ella. Y esta niña rompió en llanto. No era posible, había trabajado por 6 años para juntar el dinero. Había ido al pueblo más cercano, 40 kilómetros, descalza. Había hecho todo lo posible con tal de conseguir ese tesoro que ella deseaba, una Biblia, y ahora simplemente no podía tenerlo. Este pastor se conmovió tanto del corazón de esta jovencita que hizo todo lo posible por conseguir una Biblia para poder entregársela a esta mujer. Pero la cosa no termina ahí. Este pastor, quedó pensando en todo esto que había visto y se dio cuenta que seguramente, así como esta jovencita, había muchas personas en el pueblo que anhelaban o que deseaban el poder tener una Biblia y que simplemente no podían tener acceso a ellas. Así que juntó a todas las personas que pudo, y así es como nació lo que se conoce hoy en día como la Sociedad Bíblica. Así que, hermanos, nosotros como creyentes, como les decía, tenemos que valorar y atesorar el acceso que tenemos hoy en día. No solamente en papel, no solamente en internet, en los teléfonos. Nosotros tenemos que valorar ese acceso que tenemos, que antes no poseía la gente y que muchos creyentes dieron su vida para poder tenerlo. En la tercera lección que nos deja la Reforma, voy a leer un versículo que encontramos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 9, versículo 18. Ahí dice lo siguiente: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahora, estas palabras del Señor ocurren en una historia que seguramente usted ha leído en la vida del profeta Elías. Este hombre había escapado porque lo habían intentado matar, se había ido a ocultar en una cueva, y cuando el Señor lo busca y le pregunta qué es lo que pasaba, él comienza a decirle que los profetas del Señor habían sido muertos, que Jezabel ahora lo buscaba a Elías para matarlo, y que él era el único que había quedado siéndole fiel al Señor. Y entonces el Señor le responde precisamente esto a Elías. Le responde más cosas, pero en el punto que vemos en esta mañana, esto es lo que nos interesa. Le dice: yo haré que en Israel queden 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y el tercer punto que quiero mencionar en esta mañana, la tercera lección que la Reforma nos deja a nosotros como iglesia, es que el Señor siempre tendrá un remanente. Hemos ya hablado en esta mañana de toda la corrupción que inundó en la iglesia del Señor, y sin embargo, ante tanta podredumbre, hermanos, al mismo tiempo, como en la situación de Elías, el Señor siempre perseveró para él en todas las eras, en todas las épocas, en todos los tiempos. Siempre el Señor guardó para él un grupo de creyentes verdaderos que guardaban su palabra y que lo seguían con un corazón honesto.
El Señor siempre guardó hombres y mujeres a lo largo del tiempo que seguían el camino del verdadero evangelio y que muchas veces tuvieron que ocultarse, tuvieron que huir, tuvieron que pasar por penalidades. Y en otras ocasiones, cuando no eran descubiertos, cuando se revelaba que ellos realmente seguían el camino real de Cristo, ellos tuvieron que pagar su fe con sus vidas. Murieron, como dice en Hebreos 11, murieron aserrados, apedreados, perseguidos, pero ellos siguieron siendo fieles a Dios. Dios siempre guardó para sí, hermanos, un remanente de siervos fieles que no se contaminaron, sino que perseveraron en la enseñanza del verdadero evangelio. Y en ese sentido, hermanos, en esta mañana quiero también hacer una aclaración. Cuando hablo de hombres y mujeres, de siervos fieles, no lo hablo como para darles gloria a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no lo merecen. Y no me malentienda, por supuesto que nosotros recordamos las historias, las penalidades, lo que ellos tuvieron que atravesar. Y también nosotros admiramos y deseamos imitar la fe que tuvieron estos hombres y mujeres para con el Señor. Por supuesto que sí, por eso es que los mencionamos. Pero la gloria, la verdadera gloria por guardar a un pueblo en medio de todas estas situaciones para el Señor. Él fue el que los guardó en medio de todo el mal. El Señor fue quien los perseveró. El Señor fue quien los guardó de la corrupción. Dios es el que los buscó, el que los ayudó, el que los guió. Dios es el que guardó a su remanente. Y como les decía, la gloria es para el Señor. Luego entonces, hermanos, hoy en día, y esto quiero dejarlo muy en claro, hoy en día, en donde vivimos en una época en que el falso evangelio y las doctrinas equivocadas abundan en muchos lugares, se escuchan por todos lados ideas antibíblicas, cuestiones que realmente no engrandecen y glorifican a nuestro Dios, cuando a resumidas cuentas los maestros falsos abundan. En esta época, hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que nos guarde en ese remanente fiel para Él. Y la gloria, reitero, no es para nosotros. La gloria no es para la iglesia que quiere guardarse, no, la gloria es para el Señor porque Él es el que guarda siempre un remanente fiel. Y debemos entonces darle la gloria y el reconocimiento al Señor. Pero en este caso, regresando a nuestro punto, el Señor siempre guardó una iglesia a pesar de todas las situaciones que ya mencionábamos en esta mañana y la sigue guardando hasta el día de hoy. El cuarto punto, hermanos, también quiero introducirlo leyendo un versículo bíblico. Y este versículo de la Biblia lo encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 1, 1 Corintios 1, versículo del 26 al 29. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Pues mirad, hermanos, nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta es la última lección que vamos a revisar en esta mañana, y esta lección nos recuerda la grandeza de nuestro Dios y lo indignos que somos nosotros como sus siervos. En el tiempo de Lutero, hermanos, seguramente existían muchas personas que estaban muchísimo mejor preparadas que ese monje humilde y sencillo. Sí, había gente que quizá tenía alguna maestría o que tenía algún estudio superior o que tenía una piedad mayor. Sí, seguramente que existían. Sin embargo, ninguno de todos estos teólogos o de todos estos grandes maestros fue tomado por el Señor para que lo condujera a hacer su obra. Y es que Dios, a lo largo de toda la historia, siempre nos ha demostrado y se ha caracterizado precisamente por utilizar, como dice su palabra, lo más vil y lo más menospreciado de este mundo para poder hacer lo que Él quiere. Si no me cree, tan solo pensemos por un momento en Abraham. Abraham, aquel hombre al que el Señor llamó, ¿y lo llamó para qué? Para ser padre de muchas naciones, pero Abraham ni siquiera tenía un hijo. Recordemos también a José, a ese hombre, ese jovencito que el Señor llamó y le dijo que iba a ser el mayor entre sus hermanos. Y luego, ¿qué sucedió? Terminó como esclavo e incluso terminó como prisionero en la cárcel. Pero ese joven fue el que el Señor llamó. Recordemos a Ruth,
Esa mujer que ni siquiera era parte del pueblo escogido de Dios, ni siquiera era israelita, pero que la Biblia nos dice que terminaría siendo parte de la ascendencia del Mesías. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios, por la gracia de nuestro Señor. Recordemos a David, aquel pastorcito de ovejas que su padre ni siquiera se acordaba de él. Imagínense hasta qué punto era David, pero que Dios lo llamó, y lo llamó para que fuera el rey de su pueblo escogido. Recordemos a los apóstoles, gente sencilla, pescadores, gente del pueblo y del vulgo, que no tenían ninguna preparación, ningún estudio, no tenían nada especial, pero que el Señor los llamó para que cumplieran la tarea más grande de todos los tiempos: ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, hermanos, los hombres y las mujeres que acabamos de mencionar, y también los hombres y las mujeres que tomaron la bandera de la Reforma, ellos no eran personas perfectas, no eran personas que no cometían errores, no eran santos que podemos colocar en un pedestal, no, eran personas como usted y como yo, personas con defectos, pero que depositaron su fe en Dios, que quisieron vivir para el Señor, gente que el Señor utilizó no porque fueran los mejores, reitero, ni porque fueran los más preparados, ni los más capacitados, sino porque cuando el Señor dijo, cuando el Señor preguntó ¿a quién enviaré?, ellos desde su humildad, desde sus carencias, ellos desde su posición pequeña levantaron la mano, temblorosos, reconociendo sus defectos, pero diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y ante esta situación, hermanos, no podemos más que hacer más que alabar a nuestro Señor, y recordar su grandeza y recordar su misericordia, porque como dice su palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7, nosotros, dice aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros, hermanos, somos tesoros de barro y tenemos el tesoro más grande puesto en nosotros, pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La cuarta y última lección que nos deja la Reforma a nosotros como iglesia y como cristianos individuales es que el Señor puede utilizar a quien Él quiera, y regularmente Él utiliza a lo vil, a lo débil, a lo necio, a lo menospreciado, a lo que nadie da ni un peso por ellos. A esas personas el Señor llama y utiliza para que su gloria sea realmente lo que veamos, y para que no nos quede más que decir: Señor, toda la gloria es para ti. Con esto en mente vamos a terminar en esta mañana, y si el Señor lo permite, la siguiente semana vamos a estar hablando de 4 lecciones más que la Reforma nos ha dejado para la iglesia al día de hoy. Pero por el día de hoy terminamos, y lo vamos a hacer con una oración. Cierra sus ojos desde donde esté y ayúdeme orando. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la vida, por tu amor y tu cuidado. Te damos gracias porque a pesar de todo lo que hemos escuchado en esta mañana, tú guardaste un pueblo escogido, una iglesia que hasta el día de hoy permanece, y tú usaste a gente a lo largo de la historia para comunicar tu mensaje, para avivar la llama del evangelio, y te damos gracias por esas personas. No los alabamos ni los idolatramos, simplemente reconocemos su labor delante de ti. Y te agradecemos por ello, porque la gloria es tuya, Señor. Te agradecemos porque tú ya has puesto personas como Lutero, como Calvino, como los apóstoles, como los siervos que encontramos en la palabra, y aquellos que no los encontramos ahí, pero que hemos a través de la historia conocido sus ejemplos. Te damos gracias por todos ellos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser como ellos, a tener una fe como la de ellos, una confianza en ti como la de ellos, a llevar el mensaje así como ellos lo hicieron, y a valorar más a ti, Señor, que nuestra propia vida, así como lo hicieron ellos. Pero por nuestra propia fuerza y voluntad, obviamente no podemos, así que por eso te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes para poder hacerlo. Gracias una vez más te damos por todo esto. La gloria, como ya decíamos, es para ti. Guarda a mis hermanos, ayúdanos, Señor, a siempre tenerte presente. Ayúdanos también a conocer más de toda esta historia, de tal manera que podamos ser inspirados. Guárdanos, Señor, en estos tiempos difíciles de toda falsedad, de todo engaño, y guíanos, Señor, por la senda correcta. Eso es lo que te pedimos ahora, por favor,
en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén.